El siglo XIII fue una época de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. En un tiempo en que se ahondaba cada vez más la diferencia entre los grandes señores y el pueblo, Dios no se olvidó de su iglesia y nacieron las órdenes mendicantes. Predicaban la fraternidad cristiana, haciendo voto de perfecta pobreza y viviendo de la limosna. Ya no se llamaban monjes, sino hermanos. Estos fueron los tiempos en que vivió San Antonio de Padua. Nació en Lisboa en el año 1195 y fue bautizado con el nombre de Fernando. Su primera etapa de consagrado la vivió como canónigo regular de San Agustín en el monasterio de San Vicente. Después pasó al monasterio de los Agustinos de la Santa Cruz, en Coimbra. Allí permaneció 9 años consolidando su formación intelectual, aprendiendo la dialéctica, la teología y adquiriendo gran familiaridad con las escrituras. Ante las reliquias de 5 mártires franciscanos asesinados en Marruecos, se decidió a entrar en la orden de los frailes menores. A los 25 años, recibió el hábito franciscano y adoptó el nombre de Antonio. Marchó para Marruecos, pero enfermó gravemente. En su viaje de vuelta, los vientos lo llevaron a las costas sicilianas. De allí partió hacia Porciúncula, cuna de la familia franciscana. Al llegar, se estaba celebrando uno de los capítulos generales de la orden y conoció personalmente a San Francisco de Asís. Después del capítulo, San Francisco le dio la misión de predicador y el cargo de lector en teología entre sus hermanos. Fue la primera vez que un miembro de la orden franciscana cumplía con aquella función y Antonio se convirtió en el primer maestro de la orden. La verdadera misión del hermano Antonio era el púlpito. Poseía todas las cualidades del predicador: ciencia, elocuencia, gran poder de persuasión y una voz sonora con buen timbre. A pesar de estar muy enfermo, predicó continuamente contra la usura, el egoísmo de los ricos, la violencia del poder político, la explotación de los trabajadores y la opresión de los pobres. Conocido como el doctor evangélico, escribió sermones para todas las fiestas del año y varios tratados de mística y de ascética. Murió el 13 de junio de 1231 a la edad de 36 años. Antes de que hubiese transcurrido un año de su muerte, fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Pío XII lo proclamó doctor de la Iglesia en el año 1946. Si uno amara con amor espiritual a aquel que ve con los ojos del cuerpo, vería también a Dios, que es el mismo amor, con los ojos del espíritu, con los que únicamente Dios puede ser visto. ¿Quién pues no ama al hermano al que ve? ¿Cómo puede amar a Dios, que es el mismo amor,
Si está privado de amor el que no ama a su hermano, la suavidad de la vida contemplativa es más preciosa que todas las actividades, y cuanto se pueda desear no es comparable con ella. El hombre espiritual, alejándose de la solicitud de las cosas terrestres y entrando en el secreto de su conciencia, cierra la puerta a los 5 sentidos y reposa absorto en la divina contemplación, en la que gusta la quietud de la suprema dulzura. Las delicias del espíritu, cuando son gustadas, no producen tedio, sino que acrecen cada vez más el deseo de gozarlas y amarlas. En la suavidad de la contemplación, el alma rejuvenece. La predicación debe ser recta, para que no aparte al predicador con sus obras de lo que dice en el sermón. De hecho, pierde su fuerza la palabra cuando no va ayudada por las obras. Los predicadores deben primero ejercitarse en el aire de la contemplación, con deseos de felicidad celestial, para después ser capaces de alimentarse a sí mismos. Y San Antonio es considerado una eminencia, digamos, en el conocimiento de la Escritura. Por algo ya se lo nombraba arca del Testamento, ¿no? Porque en él reposaban los tesoros de la sabiduría y de la palabra. San Antonio amaba la Escritura, no solamente la Escritura como libro, texto, sino la Escritura que es la persona de Jesús. Él amaba la Escritura y tenía mucho cuidado por la devoción. El aporte hacia la orden franciscana es que fue el primer teólogo que tuvo la orden franciscana y que a través de la enseñanza pudo también enfrentar las herejías de la época, ¿no? Las herejías que incursionaban hacia adentro de la Iglesia y que atentaban a la división. El aporte también es una enseñanza que tiene que ver con el amor a Jesús. San Antonio en la Iglesia tiene que ver con la misión popular y con el pan de los pobres, que en tantos lugares, en tantas comunidades y pueblos ha ayudado a tanta gente. A través de esta institución, el aporte significativo fue su entrega a la Iglesia, la aceptación de lo que era la Iglesia en ese momento y su amor a Jesucristo. Se puede decir que Antonio se dedicó más al estudio de la teología, al estudio científico de la palabra, e incursionó y pudo frenar las herejías de la época con una predicación más sistemática de la palabra. San Francisco, desde su ejemplo de vida y de su simple presencia y de su ejemplo de vida comunitaria, también, digamos, contribuyó a la Iglesia de la época y a la Iglesia actual. Por amor a Cristo, pobre quiso ser, y con su ejemplo a muchos hombres convirtió.
con gran poder de persuasión y un ardiente celo por el bien y una voz potente que tocaba el corazón. Su vida se llenó de gracia, pues limpia mantuvo su alma, incluso del más mínimo pecado, por ser fiel a quien amaba. El Evangelio anunció en santidad, eligió crecer y a sus hermanos con amor se entregó. Consuelo de los afligidos, mártir en el deseo de morir por Cristo, Padre de los pobres, intercesor bendito. Su vida se llenó de gracia,